Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Si hay una cosa buena que tiene cumplir años es que te da una perspectiva del tiempo en base a tu experiencia personal y la de personas que te van rodeando a lo largo de la vida, que van cambiando, algunas permanecen, otras cambian y bueno, pues básicamente las personas con superdotación pues desde que somos identificadas, que lo hemos comentado muchas veces, pues vamos evolucionando psicológicamente. La identificación supone pues un proceso muy acelerado de evolución psicológica. Si tú eres identificado de pequeñito, pues no percibirás esa evolución porque desde un principio pues has integrado esa diferencia que tienes en tu vida personal y eres consciente que no eres una persona neurotípica y por tanto, bueno, pues vas poniendo ese perfil en sintonía con las experiencias que vas viviendo y las vas entendiendo de una manera mucho más plena. Cuanto más tarde se produzca la identificación, pues más difícil ha sido tu vida previa a dicha identificación porque no entendías bien lo que te ocurría, ¿no? Pero no cabe la menor duda que la identificación, cuando se produce en edad madura, como es mi caso, con 47 años, pues produce un proceso de evolución psicológica muy fuerte. Como hay varias personas con superdotación en mi familia y algunas de ellas han sido identificadas con 8 años, otras con 15, otras como yo con 40 y en algún caso incluso con 20 o una cosa así, pues tengo un poco claro cuáles esas diferencias de identificación que causa la identificación en distintos momentos de la vida. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar principalmente de las etapas por las que pasan los demás, pasan los terrícolas desde el momento en que nosotros estamos en este mundo, es decir, qué problemas nos vamos encontrando. Aquí las diferencias pueden ser muy grandes de unos a otros. He desarrollado una metodología muy simple. Se me da bien en el analizar datos. De hecho, eso explica ciertos cambios que están ocurriendo en mi vida laboral, principalmente en los últimos años. Cuando yo empezaba en mi trabajo, bueno, yo siempre me he dedicado a lo que se llama científico, siempre he sido un científico de datos, ¿no? Me gustan los ordenadores, me gustan las matemáticas, me gusta la estadística y siempre me he dedicado a analizar el mundo que me rodeaba, como biólogo que soy, desde un punto de vista de análisis de la información. Tengo una gran capacidad como persona con superdotación para distinguir patrones, para ver tendencias, estructuras en las cosas que me rodean y todo eso lo pongo en números. Durante muchos años de mi vida laboral ha habido cierto choteo con este tema. La gente no entendía que tú hicieras un trabajo, como he comentado en una entrevista que me hizo Lucas Sánchez Polymatic en su canal y que tenéis una copia, un enlace de esa entrevista en la descripción de este vídeo y en este canal, un enlace a la entrevista de Polymatic. Y bueno, pues como hemos comentado en esa entrevista, pues realmente hemos pasado por una serie de etapas a lo largo de la vida y nos hemos ido dando cuenta un poco de los cambios que hemos ido sufriendo. Por cierto, que la conexión con Polymatic, que no conocía previamente, fue excelente desde el minuto cero, lo cual significa que entre nosotros sintonizamos con facilidad, ¿no? Pero bueno, todo eso está escrito en esa entrevista, así que no voy a hacer más referencia. Lo que sí quiero comentar es que esas etapas pueden diferir de unas personas a otras y que debido al hecho de que se me da bien analizar información, he estructurado, como veis ahora en pantalla, una metodología muy simple que cualquier persona que se dedica a la psicología podría incluso hacer un estudio científico al respecto, probando con distintos superdotados. Fue una cosa que yo intenté en una asociación, que también lo digo en la entrevista de Polymatic, intenté hacer en una de las dos asociaciones en las que estuve y no les pareció interesante, pero a mí sigue pareciendo sumamente interesante. Así que quizá todas las personas que veáis este vídeo y estéis interesados en aplicar, pues podríais mandarme esos resultados y podríamos concluir en un siguiente vídeo algún estudio al respecto. Como veis en pantalla, insisto, básicamente lo que he hecho ha sido dividir el periodo
vital de una persona en infancia, adolescencia, juventud, inicio de la vida laboral, que lo he llamado vida laboral 1, media de la vida laboral 2, y finales de vida laboral 3. Como yo estoy más cerca de la jubilación que del inicio de mi vida laboral, pues por eso he puesto estas etapas, ¿no? Y como es muy difícil acordarse a nivel vital de exactamente en qué momento has tenido qué problemas, lo que sí creo que es relativamente fácil es que puntuemos en un rango. Es una metodología estadística que se trata de, cuando no sabemos muy bien los números exactos de las variables, podemos atribuirlas a rangos, es decir, a órdenes, ¿no?, de abundancia. Entonces, de 1 a 6, porque son 6 etapas, pues he establecido un orden de abundancia en el que, por ejemplo, he dividido en categorías como fuera, por ejemplo, el acoso, en sentido amplio, tanto acoso escolar como acoso laboral. Actitudes que no llegan al acoso, lo he llamado desprecios, en sentido amplio, ¿no? Una cosa que me ocurre recientemente, intentos de integración de los terrícolas, ¿no? Es decir, tratan de integrarte en la estructura. La causa por la que tratan de integrarte no es momento de analizar, la analizaríamos después en este vídeo. Ninguneos, es decir, desprecios no en el sentido activo, sino no te hacen caso, no te tienen en cuenta. Y problemas familiares diversos, que esto lógicamente depende de unas personas a otras. Entonces lo he establecido en una serie de rangos porque es muy difícil acordarse los porcentajes exactos, como es lógico, pero sí que nos podemos acordar de los rangos. Entonces, por ejemplo, en el tema del acoso, pues en mi caso concreto fue sobre todo al inicio de la vida laboral. Luego ha ido disminuyendo en mi vida laboral y fue prácticamente ausente en la infancia, adolescencia y juventud. Entonces sí que puedo ordenar esas etapas de donde está la mayor incidencia de ese factor y donde está menos. Después los desprecios, lo mismo, al inicio de la vida laboral sobre todo, luego ha ido disminuyendo y la misma estructura que la variable anterior prácticamente, o que la categoría anterior, o variable anterior, sí, porque son variables. Las variables siempre las ordenamos en columnas y los casos o inventarios en filas. Intentos de integración, sobre todo al final de la vida laboral. Esto es a medida que adquieres cierto, decía en la entrevista Polimati, cierto expertise, es decir, cierta capacidad, como se dice en inglés, ¿no?, cierta capacidad de realizar tu trabajo, pues lógicamente los intentos de integración son mayores. Normalmente no te van a integrar al principio de la vida laboral, porque los intentos de integración al principio de la vida laboral supondrían que hay gente en tu empresa que es capaz de ver tu valía y de abstraerla de todo el rechazo que nosotros provocamos por ser diferentes, ¿no? Para eso se necesitaría alguien de una extraordinaria capacidad perceptiva, una excelente persona en técnicos recursos humanos y en empresas muy high technology, ¿no?, empresas de estas que comentábamos nuevamente en la entrevista Polimati, que podrían ser Silicon Valley y otras empresas de alta tecnología. Entonces sí que van a tenernos en cuenta en ese sentido, porque son empresas que ya de por sí tienen cierta predisposición a incorporar elementos pues un poco pintorescos como somos nosotros, ¿no? Ninguneo, he dicho, es decir, no te tienen en cuenta. Y problemas familiares que indudablemente esto va a depender de cada uno, y en mi caso concreto pues al haberme criado en una familia, que lo he dicho en algún momento y lo voy a decir suavemente, en el que pues no había un ambiente ideal para estar ahí durante la infancia, pues lo he ido poniendo de más a menos, porque es evidente que cuando más cumples años pues tienes más autonomía y los problemas familiares pues van siendo cada vez menores o mayores, dependiendo de cada caso. Bueno, en cualquier caso, cuando ordenamos estos elementos en rangos, que creo que es relativamente sencillo hacerlo, y los representamos en un gráfico de barras apiladas en porcentajes, es cuando realmente vemos el asunto, ¿no?, claramente. Y está claro que en un caso mío concreto, pues los problemas principalmente que podríamos llamar asociados a la vida laboral, pues son realmente al inicio de la vida laboral son una etapa que en mi caso concreto, pues ha sido realmente muy complicada.
y que ha motivado que yo fuera identificado tarde, porque posiblemente si uno es identificado en la infancia también es debido a que haya tenido grandes problemas de acoso en la infancia, ¿no? En el colegio, en el instituto, a mí me han llegado a comentar incluso casos de acoso, lo cual ya me parecía increíble, en el kindergarten, ¿no? Es decir, en el jardín de infancia, niños que superdotados, que tienen unos CIs altísimos, y que bueno, pues en el propio jardín de infancia sus compañeritos pues hasta los rechazan, ¿no? Lo cual ya me parece algo increíble, pero también en la entrevista polimática hablamos de esto, es decir, hay una especie como de reacción en los terrícolas de rechazo extremo a todo lo que no sea neurotípico, es decir, a todo lo que se salga de lo habitual, las personas que son neurodiversas, ¿no? En sentido amplio, bien sean superdotados, bien sean personas que tienen dentro del espectro autista, que también sufren muchos rechazos en colegios, en institutos, etcétera. Por tanto, lo que quiero deciros de este vídeo es un poco esto, es decir, pasamos por una serie de etapas. El acoso, lógicamente, va siendo una etapa que normalmente va a disminuir con la edad. Vamos a ir analizando cada una de estas categorías, ¿no? El acoso va a disminuir con la edad, puede ser mayor, por ejemplo, en el instituto, en el colegio, incluso en la vida laboral, pero llega un momento en el que nosotros adquirimos cierta capacidad para resistirlo, ¿no? Mucha gente ha sufrido acoso en la infancia y queda un poco traumatizada con este tema. Cuanto antes recibas ese acoso, ya hemos dedicado vídeos a esto, va a ser peor en términos de secuelas, ¿no? Pero al mismo tiempo va a ser mejor en el sentido de que te has interiorizado más de este problema y adquieres cierta capacidad de resistencia. A mí particularmente, cuando terminaba mi vida de estudiante en la universidad y cuando entré en la universidad, empecé a tener ciertos problemas de rechazo de mis propios compañeros. Recuerdo perfectamente que preguntaba en clase y se me echaban encima. Por eso me hizo mucha gracia que años después, esto no lo dije en la entrevista de Polymatic, pero se me quedó en el tintero, así que aprovecho la ocasión para decirlo ahora. Años después me hizo mucha gracia que me llamaran esos mismos compañeros que te rechazaban a tratar de hacer estas reuniones de antiguos compañeros. Obviamente no fui y quedé como un borde, pero me dio exactamente igual. No fui, no les dije el motivo, pero lo digo ahora. Es decir, yo no voy lógicamente a participar en una reunión de personas que no tuvieron una actitud conmigo, podríamos decir, de compañeros de estudios, muchos de ellos, sino porque además el grupo que lo organizaba era precisamente el grupo que en esa época de estudiante pues dominaba en la clase y creaba esos estados de opinión y esas cosas que hacen tanto los terrícolas, ¿no? De generar estados de opinión respecto a nosotros. Recuerdo perfectamente que como biólogo, pues nosotros hacíamos en esa época muchas excursiones, estoy hablando del periodo que va desde el año 82 al 87, hacíamos muchas excursiones en la carrera y recuerdo haberme pasado horas y horas en el autobús solo, es decir, me hacía en el vacío, es decir, la persona que iba conmigo no se ponía a hablar conmigo, sino que se iba al asiento de atrás a organizar sus juergas, llevaban sus bebidas y sus historias. Entonces yo tenía un grupo de juerguistas dentro de la clase, ¿verdad? Y yo para ellos, bueno, pues era considerado... es muy curioso como los terrícolas, esto también lo hablamos en la entrevista con Polymatic, como los terrícolas tienen ese pensamiento empaquetado, ¿no? Envasado, ¿no? Ellos consideraban que yo era una especie de niño rico porque resulta que yo tenía un familiar que era empresario textil y me cambiaba de ropa cada X tiempo, ¿no? Entonces pensaban que yo tenía un armario y de hecho lo tenía muchísimas camisas, pero porque un tío mío se dedicaba al negocio textil y me surtía camisas, pero precisamente uno de los que me criticaban porque pensaban que yo era un niño rico, ¿no? Realmente sí lo era un niño rico, él sí, yo no. Y recuerdo en una excursión que hicimos a las Islas Canarias que estuvimos esperando a punto de perder el vuelo, básicamente porque este tío había ido a comprar marihuana, ¿no? Y estuvieron a punto de pillarnos en la aduana, con lo cual nos habría bueno, pues causado un problema. Llegamos al aeropuerto de Barajas por la noche, el tipo este llevaba un paquetón de marihuana metido en ropa y dentro de una olla, y este sí era un niñato rico, sus padres no le hacían ni caso. Y bueno, pues el tío se había dedicado a la droga y básicamente... Bueno, pues ese era el tipo de personaje que normalmente organizaba estos estados de opinión en clase. Por tanto, respecto al inicio de la vida laboral,
Sí que me encontré cuando empecé mi vida laboral con un sector de gente que también eran niñatos ricos ellos, de esto que se ha llamado la España profunda, ¿no? Que lo he hablado en algunos vídeos. Y bueno, pues todo el que veníamos de fuera, con un nivel cultural distinto, con una formación distinta, con una mentalidad más abierta, pues evidentemente sufríamos el acoso de estos impresentables, ¿no? Y ese acoso ha ido remitiendo con el tiempo. ¿Por qué? Pues básicamente porque se han cansado de hostigar, porque uno acaba pasando de todo y porque, bueno, se crea otro estado de opinión contrario, que esto actúa como un boomerang, de esto hablaremos en otro vídeo. Es decir, la difamación actúa como un boomerang, es decir, la gente te difama, te presenta como un elemento, podríamos decir, conflictivo, te provocan para que saltes, etcétera, te defiendes, entonces aprovechan para decir que eres agresivo, etcétera. Y al final todo esto se va desmontando, pero pueden tardar 20 o 30 años, ¿no? Como digo, la perspectiva de los años pues nos ayuda a entender todo esto y explica por qué, bueno, pues ese acoso ha ido disminuyendo con el tiempo. No porque estos tíos hayan cambiado la mentalidad, sino porque se ha vuelto toda esta estrategia de acoso y derribo, de difamación, de calumnia, etcétera, se vuelve en contra muchas veces del que la lanza, como de hecho está ocurriendo en mi caso concreto y en el de otras personas que conozco a medida que cumples años. El tema de los desprecios, pues hombre, esto te afecta cuando, en mi caso concreto, inicias la vida laboral, te afecta. Recuerdo perfectamente que cuando entré en el centro de trabajo en el que entré dentro de la institución en la que trabajo ahora, pues recuerdo perfectamente que nadie me saludaba por los pasillos. Cuando adquirí la plaza de profesor titular, resulta que todo el mundo me saludaba, pero 24 horas después. O sea, son de así de clasistas en algunos sectores de la España profunda, ¿no? Son así de clasistas, es decir, en un momento en que adquieres cierto nivel, pues la gente cambia de actitud, lo cual me parece ridículo. Yo siempre he dicho que en el caso de la institución académica, yo particularmente con las personas con las que mejor me entiendo, es con el personal de administración y servicios, con la señora de la limpieza y con los estudiantes. Y a veces con mis colegas, pues no, el entendimiento, salvando las excepciones, lógicamente, que normalmente son gente similar a ti, cognitivamente hablando, pues no me entiendo demasiado bien ni pretendo entenderme. Creo que hay mucho clasismo en las instituciones académicas y lo que sí que veo a lo largo de los años, el pozo que me dan los años, es que estos niñatos ricos, ellos sí, son los que realmente más intolerantes son. No me he encontrado esta intolerancia en gente con un nivel social normal, de clases medias o incluso trabajadoras. Justo lo contrario. Sí que me he encontrado con esas élites económicas empoderadas, ¿no? Que pretenden manejar el sistema educativo como si fuera un cortijo, ¿no? Una especie de extensión del sistema en el que se han criado ellos. Y esto se ve en muchas regiones de España que, bueno, no han evolucionado lamentablemente a la velocidad que deberían haber evolucionado, como ocurre en otras zonas. Intentos de integración. Este ha sido el motivo, explicar esto ha sido el motivo de este vídeo. Es decir, últimamente parece que me hubiera presentado al concurso Miss Universo o algo así, porque realmente me salen novias y novios por todos lados. Es decir, es como si a medida que uno cumple años, pues la gente de repente pues te trata de integrar, ¿no? Te llaman de empresas, te llaman de instituciones, de tu propio centro, empiezan 30 años después de que lleves trabajando, de repente pasas de ser el enemigo público número uno al tío interesante que sabe hacer ciertas cosas que otros no saben hacer. Y a mí todo esto, sinceramente, algo hemos comentado en la entrevista a Polymatic, que vuelvo a hacer referencia a ella, porque ha sido 2 horas de maravillosa entrevista que ha quedado, yo creo que ha quedado bastante bien, y bueno, pues ha dado tiempo a hablar mucho de estos temas. Y esos intentos de integración realmente, insisto, me dejan frío. Y esto no es una pose. Es decir, yo ya a medida que cumples años pasas por una serie de etapas, como he dicho, y una de las etapas finales es que, me iba a decir una ordinariedad, realmente te da exactamente igual todo. Es decir, tú ya no deseas integrarte, lo único que deseas es que los terrícolas te dejen en paz. Tampoco los desprecias, los recibes, les sigues la corriente, intentas bandearlos, pero sobre todo con una perspectiva de decir, voy a pasar el menor tiempo posible con esta gente. Es decir, es como, no sé, como ya hacía esta referencia en algún vídeo, como Gulliver en el país del Lilliput. Estos enanitos, porque son enanitos mentales comparados con nosotros, aunque suene muy fuerte lo que estoy diciendo,
pues son molestos, es decir, son como uno a uno, pues son enanitos, no hacen mucho daño, pero en conjunto le dejaron a Gulliver atado en la playa, ¿verdad? Con un montón de líneas ahí agarrado y claro, en el país del Lilliput, pues no sabemos qué es peor, si estar huyendo de los gigantes que te pueden pisar o de los enanitos estos que están por todos lados y son muchísimos, ¿no? Y abundan, son el 98% de la población comparado con nosotros. Fíjate si hay enanitos por ahí sueltos. Bueno, esto es así, es decir, tratan de integrarte. ¿Por qué tratan de integrarte? Hay varias posibles explicaciones. Una de ellas puede ser simplemente que se han dado cuenta que se han equivocado. Esto sí que ocurre con mucha gente. Es decir, a mí me sorprende cómo la difamación prospera en las cabezas de los simples. Es decir, les entra un chismorreo por aquí, se queda anclado en su sistema cognitivo, es decir, el chismorreo entra por aquí como si fuera una cosa adhesiva, ¿no? Se queda anclado ahí en las neuronas, ¿verdad? Impregna todo el cerebro, no te conocen de nada, nunca han hablado contigo, pero les ha llegado el chismorreo y ¡pa! Reaccionan en contra. Claro, eso pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, de repente te ven en un bar hablando animadamente con alguien y se quedan así. Pero este tío no era autista, no era insociable. ¿Qué hace riéndose con ese? ¿Qué hace contando chistes con el otro? ¿No? Este tipo de gente jamás se cuestiona si el chismorreo era verídico o el problema es de ellos que son unos xenófobos. Entonces, cuando el estímulo se vuelve a repetir, es decir, cuando te ven un día, otro día, otro día, esto no significa días consecutivos, porque esta gente no procesa a esa velocidad, esta gente procesa lentamente. Entonces, pueden pasar entre día y día, o sea, entre perplejidad y perplejidad, pueden pasar varios meses, es decir, o años. Entonces, pero lamentablemente, un estímulo, otro estímulo, es como la gota que horada la piedra. Es decir, la piedra es lo que tienen en la cabeza, básicamente. Entonces, claro, una gota de agua es una cosita blanda, pero una detrás de otra durante mucho tiempo forma las estalactitas y las estalagmitas, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a esta gente en la mente, ¿no? En el cerebro. Que al final se cuestionan. Entonces pasamos de la cara a desprecio absoluto. Qué asco de tío. A mí me ha llegado a decir una persona eso. Qué asco de tío, no lo aguanto. Pasar a tu lado y decirte, qué asco de tío, no lo aguanto. Desconfianza. No me gusta este tío. Ya no me da tanto asco, pero no me gusta. De repente se modifica la respuesta y si lo que cuentan no fuera cierto. Y pasamos a la siguiente etapa. Disculpa, creo que me equivoqué contigo. Y ya lo que es el colmo de los repanochas. Hola, aquí estoy, ¿me saludas? Te estoy mirando, mira, te estoy mirando. Salúdame. Y se te ponen al lado y tal. Claro, entonces, ¿cómo se siente uno? Es decir, si tú has estado aguantando el desprecio de ciertas personas durante 10 años, 15 años, 20 años, que no las has hecho nada, que casi no has hablado con ellas, ¿no? De repente modifiquen esa conducta, lo único que indican es que son una panda de lerdos. Y por tanto, siendo una panda de lerdos, no pierdas el tiempo en analizar la psicología de esta gente. Eso es una de las categorías de los intentos de integración. Otra categoría del intento de integración es el aprovechado. Pero el aprovechado lo vemos venir y eso puede ocurrir a lo largo de toda la etapa laboral, desde el principio hasta el final. Pero claro, los aprovechados van aumentando con el tiempo. Por tanto, quizás deberíamos haber puesto aquí otra categoría que sería intentos de aprovecharse, ¿no? Pero bueno, vamos a poner intentos de integración en sentido amplio, tanto de aprovecharse como de integrarte de manera sana. Y luego hay una categoría que yo diría que es la idónea, que tienes que aprender a distinguirla, que son personas que realmente, bueno, pues hasta ahora quizá no se han atrevido a interactuar contigo porque tú también es cierto que estabas a la defensiva y de repente te ven más relajado porque claro, ya te da igual todo y entonces tratan de aproximarse. O sea que distingamos entre lo que es el aprovechado, lo que es la persona que no se atrevía a acercarse aunque tenga buen fondo y buenos sentimientos y buena actitud y ahora se acerca, y el idiota endógeno
que se cree todos los chismorreos. Y por supuesto la cuarta categoría, que es el psicópata, que el psicópata perverso narcisista o todo este tipo de formas perversas que existen, te va a intentar atacar, pero va perdiendo público con el tiempo, y eso también está ocurriendo. Pero este no sería un intento de integración, sería el tipo que ha causado todo el problema, o los tipos que han causado todo el problema, y que al final, bueno, pues quedan señalados por el sistema. Y el sistema es tan estúpido como para que tú pases de ser el enemigo público número 1 al santo Job, y tú no eres ni el enemigo público número 1 ni el santo Job. Es decir, tú eres una persona. Desde el punto de vista de ellos no eres normal, pero desde tu punto de vista y además desde el punto de vista que dicen los psicólogos expertos en el tema, la superdotación es algo normal. Es decir, está en la curva de Gauss, está la normal. Lo que pasa es que estamos ahí en un extremo. Entonces, el superdotado es una persona normal. No es patología ser superdotado. Y esto a la gente no le entra a la cabeza. Es decir, la gente confunde neurotípico con sano y neurodiverso con patología. Pero el problema es de ellos. Jamás sea ese tu problema. El problema es de ellos. Por tanto, no pierdas ni medio segundo en estos que cambian de actitud. Yo no lo hago. Ninguneo. Bueno, el ninguneo es una acción en el manual de Reuben Kotleras que hemos hablado en ese estudio está publicado sobre el acoso en el sistema laboral. Dice que el ninguneo es una forma activa, y los psicólogos expertos en el tema, como puedan ser Iñaki Piñuel, ¿no?, y Omar Rueda, que son psicólogos expertos en el tema de acoso, de las personas con psicopatía, etcétera, y tienen varios vídeos que te recomiendo que veas, que hablan de nosotros como objetivo preferente de los psicópatas. Bueno, pues una de las formas clásicas de ataque es el ninguneo, es decir, despreciarte, no hacerte ni caso, tú no existes, ¿no?, pretendiendo que eso te va a hacer sentir mal. Más que una actitud del psicópata, es una actitud del perverso narcisista. Es decir, el psicópata normalmente no se conforma con ningunearte, sino que va a atacarte directamente, generalmente. Y los problemas familiares pueden ocurrir en cualquier etapa de tu vida, pero indudablemente si algunos miembros de tu familia se han sentido acomplejados por ti, como me ha podido ocurrir a mí y a otros casos, vamos, que estoy convencido que vosotros, pues siempre hay un tío. Normalmente entre hermanos puede ocurrir, pero a mí me han comentado algún caso, ¿no?, de una hermana, en concreto me comentó una hermana que le acosaba al hermanito pequeño, que era superdotado y ella no, por las diferencias. Puede ocurrir, indudablemente. Pero siempre hay un tío, un cuñado. Normalmente los cuñados, por ejemplo, pues pueden ser genéticamente diferentes a nosotros, lógicamente. Y a veces pues puede ocurrir que en algunas familias el cuñado sea el más tonto del grupo. Puede ocurrir que lo sea un tío segundo, un primo segundo, puede ser, en fin. Y entonces esa gente no asume su condición y puede ser un problema. Con el paso de los años puede aumentar o puede disminuir. En mi caso concreto yo puedo decir que los problemas familiares, bueno, pues han ido disminuyendo. Los problemas familiares en sentido de lo que sería problemas para nuestra evolución, me refiero. No me refiero a los problemas que pueden ocurrir en cualquier familia, que alguien enferme o no. Me refiero a problemas relacionados con nuestra propia evolución. Bueno, pues finalmente todo esto lo sintetiza en un gráfico, como veis ahí. Y estos son un poco los 5 grupos de problemas que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra etapa vital, que la he dividido en 6 categorías, y faltaría una aquí que sería la jubilación, ¿no? Pero bueno, obviamente dependiendo de tu edad vas a pasar por unas etapas u otras. Así que si os parece una buena idea, me podéis escribir y mandarme esta misma hoja de cálculo, como he puesto al principio, y podemos hacer incluso una estadística genérica, a ver en qué categorías existe más incidencia para nosotros. Puede ser un estudio interesante. Bueno, nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, le des al me gusta y nos vemos en otra entrega. Un saludo y hasta otra. Chao.